6 mujeres han sido asesinadas en los últimos días a manos de sus parejas o exparejas. Está siendo el verano más trágico en relación a la violencia machista desde que hay registros, y es que julio se convierte en el mes más mortal para las víctimas de violencia de género, ya que la convivencia aumenta por las vacaciones y los conflictos se agravan y pueden desencadenar ataques más violentos. Con la confirmación de estos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 27 en 2024 y 1.271 desde 2003, que es cuando se empezaron a recopilar estos datos. En nuestra ciudad, en Melilla, el último asesinato se produjo en el año 2016. Todas esas mujeres tienen nombre y apellido. Es conveniente recordarlo, ya que parece que las cifras son las que acaparan el protagonismo cuando hablamos de esta violencia. Pero es que este tipo de delitos representan el 20% de los asesinatos que se cometen en nuestro país. Los datos son solo la punta del iceberg, y eso que en España, en el primer trimestre de 2024, se han registrado 45.899 denuncias, 67 de ellas en Melilla. Pero solo se denuncia entre un 20 y un 25% de los casos, por lo que la sombra de la violencia machista reside en muchos más lugares de los que podemos imaginar. Está con nosotros la jefa de la Unidad contra la Violencia de Género de la Delegación de Gobierno en Melilla, Laura Segura, que nos va a ayudar a analizar por qué se están disparando los asesinatos por violencia de género y qué puede hacer el sistema y nosotros como ciudadanía para intentar frenar esta ola de violencia. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo mencionábamos antes, es posiblemente uno de los peores fines de semana en relación a la violencia machista de los últimos años. Laura, con las campañas de concienciación, con todo el esfuerzo institucional que se estaría haciendo para combatir la violencia de género, ¿cómo hemos podido llegar hasta este punto? Bueno, hay algo que es fundamental a la hora de analizar lo que está sucediendo en estos momentos. Por un lado, es cierto que asistimos pues a una semana, no solo las últimas 48 horas, porque en realidad tenemos una semana trágica. Durante esta semana han sido asesinadas 6 mujeres y solo en 48 horas 5 mujeres. Tenemos ya la confirmación en este mes de 7 casos de mujeres asesinadas y habiendo todavía uno de estos casos en investigación. Es cierto que el mes de julio, concretamente, además el mes de julio, ya de por sí los meses de verano suelen ser los meses de mayor casos de víctimas, pero es cierto que el mes de julio es el mes en el que más mujeres asesinadas hay desde que tenemos datos. Precisamente el periodo estival es el periodo, como decíamos, de mayor convivencia, pero a su vez también es el periodo en el que las mujeres, en todo el periodo de verano, tenemos una mayor libertad, mayor independencia, autonomía, tomamos más decisiones y a su vez también hay más tiempo de convivencia, porque si no estamos trabajando ese periodo en el que se interrumpe la violencia mientras asistimos a nuestros puestos de trabajo, ni siquiera existe. Por lo tanto, el riesgo aumenta y esto es muy importante. Desde las administraciones sabemos perfectamente que estos momentos son los momentos más complicados y hay que reforzar la coordinación y sobre todo, y muy importante, seguir trabajando en la concienciación, como estamos haciendo, como venimos haciendo, pero incidir sobre todo en ese cambio de paradigma, en la importancia de implicar al resto de la sociedad, sobre todo para implicar a los entornos de las víctimas, porque tenemos los datos de Biogen, como bien decía, los casos que tenemos ahora mismo en el sistema Biogen, pero está en realidad en la punta del iceberg. De la misma manera que la semana trágica que hemos tenido y estas 48 horas son la punta del iceberg de toda una violencia que está escondida, de un mar de violencia al que, sin embargo, el resto de la sociedad no conseguimos llegar para conmover, para reaccionar y para rechazar. El año 2023 se cerró con 199.000 denuncias por violencia de género y se denuncia solo un 20-25% de lo que verdaderamente la realidad esconde. 45.000 mujeres estaban en nuestro país con una orden de protección y es cierto que debemos de actuar. Por lo tanto, antes, cuando ya llegamos y si se ha interpuesto una denuncia o cuando asistimos evidentemente a estas situaciones que tenemos trágicas que estamos viendo en estos momentos, evidentemente hemos llegado tarde, debemos de llegar antes. Hay que actuar en prevención, hay que actuar en detección. Mujeres, niños y niñas pasan todos los días por el ámbito sanitario,
Todos en nuestra vida pasamos por un centro de salud, por lo tanto es fundamental tener pautas en el ámbito sanitario, pero es que todas y todas pasamos por el ámbito educativo y necesitamos verdaderamente una educación en igualdad, una coeducación real a la que nos insta la ley. Y por lo tanto, yo creo que el cambio tiene que ser cultural. Necesitamos una implicación de todas las administraciones, desde todos los ámbitos, desde el ámbito político, ámbito social, económico, cultural. Va mucho más allá del trabajo que se hace cuando se ha interpuesto una denuncia, porque ahí, como bien decía, llegamos ya cuando la violencia se ha producido, cuando en muchos casos las vidas de las mujeres y de los niños y niñas ya están bastante rotas. Por lo tanto, tenemos que llegar mucho antes. Yo creo que debemos de plantear qué está pasando como sociedad para que en nuestro país las mujeres sigamos siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres, pero también tenemos que pensar en nuestro país qué sucede para que nuestras mujeres, más de la mitad de la población, esté en riesgo de sufrir violencia de género y violencia de género también en el ámbito de la pareja y por lo tanto no estamos viviendo libres de violencias machistas en definitiva y no vivimos en una democracia plena. Parece que la sociedad se ha anestesiado un poco, ya que cuando hablamos de este tipo de asuntos, las cifras son las que aparentemente adquieren más relevancia, pero estamos hablando de que 5 mujeres han sido asesinadas este fin de semana y 26 en total en todo lo que va de año. No sé si hay algún tipo de violencia o delito que acabe con la vida de tantas personas ahora mismo en España. Ahora mismo el 20% de las mujeres de las personas que son asesinadas en nuestro país lo son por las mujeres por violencia de género y los menores. Es decir, que es uno de los delitos más importantes y en los que más invertimos. Es decir, cuando hemos escuchado hablar al negacionismo, hablan de los chiringuitos de género, en realidad lo que nos cuesta dinero a este país y lo que nos está costando la vida de las mujeres, el sufrimiento de las mujeres y de los niños, es la violencia machista y es el machismo. Por lo tanto, como sociedad, donde debíamos sobre todo unir esfuerzos y concentrar todas las fuerzas es en acabar con el origen de estas violencias, que es el machismo. Por lo tanto, yo creo que debemos de tener muy claro cuál debe ser el camino hacia el que tenemos que ir y yo creo que el camino está ahí. No podemos permitir, como bien decía, esa anestesia que como sociedad tenemos. No podemos conmovernos, rechazar las violencias más puntuales y solo ser portada y ser noticia cuando se produce un asesinato de una mujer a manos de su pareja o a manos de su expareja, pero sin embargo no atendemos a toda esa violencia de género que está, como bien decía, escondida y silenciada. Y hablamos ahora mismo estamos hablando solo de la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, pero el machismo también esconde todo el resto de violencias que sufrimos por ser mujeres: violencia sexual, acoso por razón de género, violencia, mutilaciones genitales, matrimonio forzado, explotación sexual, la prostitución como forma de violencia. Es decir, son muchísimas las violencias que estamos sufriendo las mujeres en nuestro país y los datos son la punta del iceberg. Por lo tanto, como sociedad tenemos que ver hacia dónde vamos y tener muy en cuenta ese origen que es fundamental para acabar con ella. Cuando vemos las cifras en los informativos y en los periódicos, se habla de si la víctima había puesto o no denuncia o si estaba dentro del sistema Biogen. Antes lo mencionabas y no sé si nos puedes explicar un poco en qué consiste este sistema y qué casos entran dentro de él. Sí, el sistema Biogen es un sistema que al final viene a ser una especie de algoritmo, ¿no? Que lo que hace sobre todo es, en el momento que una mujer interpone una denuncia o fuerza y cuerpos de seguridad del Estado tienen conocimiento de una situación de violencia y por lo tanto interviene sin necesidad de esa denuncia, esta situación de violencia entra a formar parte de un sistema que es el sistema Biogen, asignado un caso de violencia de género, está asignado a una víctima y a un agresor. Lo que hace fuerza y cuerpos de seguridad del Estado es evaluar la posibilidad, el riesgo que tiene esa víctima de volver a ser agredida
y el sistema arroja en función a una serie de indicadores que se recogen desde fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que atienden a respuestas que puede dar esta mujer o que pueda dar el entorno, porque también tenemos el protocolo cero que nos permite recabar datos a través también del entorno, y en función de esas respuestas el sistema arroja una predicción de ese riesgo que puede ser desde bajo, no apreciado, medio, alto o extremo, y en función de ese riesgo el sistema también lanza una serie de alertas a todas aquellas administraciones que estamos dentro de ese sistema, que son tanto Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, el ámbito penitenciario, la unidad de violencia, servicios sociales especializados, alerta en cuanto a esa situación, si es una situación, un caso donde es una mujer que pueda estar en una situación de vulnerabilidad, si tiene menores, si existen menores en riesgo, si es un caso de especial relevancia, etcétera, y está también al resto de la administración a tomar medidas, como puede ser el juzgado. A partir de ahí se lanza también un programa individualizado de seguridad y Fuerza y Cuerpos del Estado se establecen con la víctima una serie de medidas de acompañamiento y de entrevistas con ella para ver cómo se encuentra en caso de los riesgos donde el riesgo es menor, aunque yo siempre digo que el riesgo siempre está. Cuando una mujer denuncia, se tiene conocimiento de violencia, ya existe un riesgo y un riesgo no apreciado puede pasar a ser un riesgo extremo en muy poco tiempo y por lo tanto a partir de ese momento se inician todas las medidas de protección desde Biogen, independientemente de luego las medidas que se puedan establecer desde el juzgado o no. Sabemos que desde el juzgado pues se puede establecer una orden de protección, una serie de medidas tanto civiles como penales, pero puede ser que no. Aún así, Biogen y Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado continúan con ese seguimiento de la víctima. Es como una especie de mapa que nos permite estar al día en cada momento de esa situación de la víctima y del agresor, si el agresor entra en prisión, si sale de prisión, si la víctima está recibiendo alguna de las ayudas económicas que necesita o no, si ha entrado en una casa de acogida, etcétera. Por lo tanto, es un sistema muy avanzado. Yo siempre digo que el sistema Biogen es un sistema puntero que además ha intentado ser copiado por muchos países y han venido a observar su funcionamiento, pero es cierto que predice la violencia y el riesgo en aquellos casos de mujeres que hayan denunciado. El resto de casos no los podemos predecir y es fundamental. Esto es fundamental, que existan órdenes de protección y medidas de alejamiento desde el ámbito judicial también y que se establezcan pues todos los recursos que hay a disposición de las víctimas. Las pulseras cometas, por ejemplo, salvan vidas. Las pulseras cometas es uno de los recursos que más constancia tenemos de que permitan esa posibilidad de que el agresor no se acerque a la víctima y Biogen es uno de esos recursos fundamentales que tenemos desde el ámbito de protección y de prevención también de violencia futura. Laura, tú como jefa de la unidad contra la violencia de género durante el resto del año recorres los institutos de la ciudad dando charlas de concienciación entre los más jóvenes y has contado en muchas ocasiones cómo reconocer las caras de alguien que identifica una situación de violencia o se siente identificada ella misma. Para aquellas personas que nos están escuchando y sientan que están en una situación así, ¿qué pueden hacer para intentar salir de esta situación y qué recursos tienen a su alcance ahora mismo? Pues sí, bueno, lo primero es que tenemos que reconocernos como víctimas. Hasta que una mujer no se reconoce como víctima, es muy difícil que esta mujer pueda pedir ayuda. Eso es un primer paso. Y es cierto que tenemos que conocer ese círculo de la violencia desde fuera para entender también por qué esas mujeres no van a salir de la violencia o no se van a reconocer como víctimas. Un círculo de la violencia que sabemos que pasa por distintas etapas, que hay una etapa de acumulación de tensión, una etapa de explosión de la agresión y una etapa de arrepentimiento que es la que permite esa cronificación de la violencia y que una mujer pueda permanecer en ella como media 8 años, que es el tiempo que puede permanecer una mujer en una situación de violencia. Sí es cierto, como bien decía, que cuando damos estas charlas, que son por ejemplo las charlas del plan director, con alumnado bastante joven, lo primero que intentamos es romper ese hielo, ¿no?, que hay, sobre todo con gente joven, en referencia a estos temas que vamos a trabajar, sobre todo ante ese mensaje negacionista que tanto está calando entre los menores y que por lo tanto a veces se nos cierra puerta cuando podamos llegar a ellos y a ellas para tratar estos temas. Pero sí es cierto que cuando empezamos a mostrar cuál es la realidad de la violencia, cuáles son los datos, que en una clase de 30 alumnos y alumnas tenemos 100%
alumnos y alumnas que son víctimas de violencia de género, tanto chicas que están sufriendo la violencia de género en sus propias parejas ya porque ya la han iniciado, o chicas que están sufriendo violencia de género en sus casas y chicos que la están sufriendo en sus casas porque sus madres están sufriendo violencia de género. Ahí ya empiezan los alumnos y alumnas a identificarse mucho y saben que de lo que estoy hablando les afecta en sus vidas, y lo que intentamos siempre es explicarles la importancia de que entiendan de que lo que están sufriendo es algo que no están sufriendo solo ellos, que es una realidad de este país, que quizá el principal problema que tenemos como sociedad, y que sepan que existen toda una serie de recursos, fundamentalmente de recursos en materia de acompañamiento, protección, prevención en violencia de género y equipos especializados para ayudarlos y ayudarlas para que sepan que no están solas. Es cierto que es importante dar esas herramientas para identificar esas situaciones de violencia, y lo que hacemos sobre todo es mostrarles esos primeros peldaños, ¿no?, que las chicas puedan estar subiendo sin darse cuenta en esa relación, esas situaciones de control de las redes sociales, de control de las amistades, de control y aislamiento a su vez también de seres queridos, y cómo todo esto empieza poco a poco a suponer un aislamiento de la víctima y poco a poco también propicia el silencio de esas situaciones que puedan ser inicio de violencia. En el momento que estas chicas vuelven de lleno a la relación de pareja, habiendo intentado dejarla en distintas ocasiones, que sus compañeras ya le han dicho, mira, este chico no nos gusta, o que su familia le haya avisado o dicho, mira, no nos gusta que salgas con este chico, en el momento que rompen con él y saben que su familia o amistades las van a cuestionar, lo que aparece de nuevo es el silencio, y ya no les van a contar que han roto con su pareja, y a partir de ahí se empiezan a subir más peldaños, ¿no? A partir de ahí empiezan sobre todo la violencia sexual, las agresiones sexuales por falso consentimiento o un consentimiento forzado, y a partir de ahí empiezan las presiones de todo tipo que acaban en situaciones de violencia y de violencia de género, no solo psicológica de control, sino violencia de género física, que puede acabar incluso en la violencia letal. En esas primeras señales de alerta, en los celos, en el control, en el aislamiento, es donde muchas de ellas empiezan a reconocerse. Incluso también muchos chicos pueden reconocerse en esas señales y tomar medidas para no seguir ejerciendo situaciones que pueden ser indicios de violencia. Y una vez que estas personas se reconocen como víctimas, ¿qué podemos hacer el resto para que esas personas se sientan acompañadas y arropadas? Es fundamental explicarles que vamos a estar sí o sí, quieran interponer una denuncia o no estén preparadas para ello. Es decir, nosotros como sociedad tenemos la obligación, porque es un delito público, de denunciar la violencia de género, pero las mujeres pueden llegar a un juzgado y decir que se acogen a su derecho a no declarar y no continuar. Aún así, Fiscalía puede seguir de oficio, pero es cierto que no debemos de cuestionar a las mujeres que puedan estar sufriendo violencia de género cuando no continúan con un procedimiento judicial, y lo que sí es importante es explicarles que los recursos interpongan o no interpongan la denuncia. Existe lo que entendemos como acreditación de violencia o título habilitante, que permite a las mujeres que estén sufriendo violencia de género acceder a todos los servicios y recursos de violencia de género, independientemente de ese paso, de esa puerta que a veces puede ser demasiado pequeña para las víctimas, que es la puerta que lleva al ámbito judicial. Este mecanismo de acreditación de violencia es un mecanismo que se establece desde prácticamente los servicios sociales, porque son ellos quienes pueden acreditar, los servicios sociales, en este caso especializados, que sería el Centro de Atención a la Mujer, el centro dependiente de la Consejería de Igualdad, y permite este recurso que esa mujer tenga acreditada que es una víctima de violencia de género, más allá de la acreditación formal. Puede acceder a un ingreso mínimo vital, puede acceder a una renta activa de inserción, puede acceder a una casa de acogida. Es cierto que a lo único que no podría acceder es a aquellas mujeres que estén en situaciones regulares, pueden tener la acreditación de violencia, pero no regularizan su situación documental. Es la única traba que todavía nos queda, pero es cierto que son muy pocos casos los que se nos han dado así, no se nos dan muchos casos. De hecho, los datos son los que son. Tenemos en Melilla solicitudes de residencia para mujeres víctimas de violencia de género, a día de hoy son 5, es decir, que no son muchos los casos de mujeres en situación irregular que están acreditadas ahora mismo como situación de violencia de género. Y yo creo que lo más importante es mostrar ese acompañamiento, mostrar esa empatía, saber escuchar a las víctimas y saber acompañarlas, saber cuáles son los recursos que existen y no cuestionarlas.
Laura Segura, jefa de la Unidad contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Nacional de España. Muchísimas gracias a vosotras. Recordamos que el 016 es el número telefónico de información, asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata a todas las formas de violencia de género. Es gratuito, confidencial y está disponible 24 horas y no deja rastro en la factura, aunque sí que puede quedar constancia en el registro de llamadas del móvil de donde se puede borrar. Está destinado a mujeres víctimas de violencia de género u otros tipos de violencia sexual y a las personas de su entorno que quieran informarse.